Algunos de vosotros me habéis pedido que resolviera algún ejercicio de la segunda ley de la dinámica donde aparecieran fuerzas de rozamiento calculadas a partir del coeficiente de rozamiento. Así que, como el ejercicio 27 de vuestro boletín se ajusta perfectamente a estos requisitos, vamos a intentar resolverlo mediante un vídeo para que os quede colgado las 24 horas del día. Para resolverlo vamos a hacer uso de la aplicación de la Universidad de Colorado, la de movimientos, y lo único que vamos a hacer es resolver el problema gráficamente y luego analíticamente, ¿vale? Lo que el problema nos pide es que empujemos una vagoneta de 200 kilos con una fuerza de 300 newtons, existiendo un coeficiente de rozamiento de 0,1. Como la masa es de 200 kilogramos y se nos pide que utilicemos G como 10 metros por segundo al cuadrado, la fuerza normal será de 2000 newtons. Y si la fuerza normal es de 2000 newtons y el coeficiente de rozamiento es 0,1, la fuerza de rozamiento estará en torno a 200 newtons. Eso significa que si nosotros empujamos con una fuerza de 300 newtons, veremos cómo el objeto empieza a moverse. Si dejamos que se mueva durante 10 segundos, pues ese objeto irá ganando una velocidad. Luego nos dice que durante 5 segundos más bajemos la fuerza a 200 newtons. Y veamos qué es lo que sucede. Y bien, lo que sucede es que si la fuerza hacia adelante y hacia detrás son iguales, en virtud del primer principio de la dinámica, el principio de inercia, la velocidad se mantendrá constante, que es lo que está sucediendo. Y luego nos dice que a partir del segundo 15 dejemos de empujar hacia adelante. Y que expliquemos qué es lo que sucede. Bien, como podéis ver, lo que sucede es que la única fuerza que actúa es la del rozamiento, que frenará el objeto, acabará deteniéndose. La pregunta que nos hacen es pues que en total calculemos la distancia recorrida, cuánto tiempo tarda en pararse y que pintemos alguna gráfica. Vale, pues como habéis visto en esta simulación que vosotros mismos podéis ejecutar en casa, el fenómeno es un fenómeno cotidiano de vuestro mundo real y es muy fácilmente calculable cuantitativamente, con las leyes que conocéis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calculando la aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Vamos a ello. Pues bien, el primer apartado nos pide calcular la velocidad de la vagoneta al cabo de los 10 segundos. Para poder calcular la velocidad hace falta la aceleración, y para calcular la aceleración hace falta que nos fijemos en la distribución de fuerzas. En el enunciado se nos dice que la fuerza motriz es de 300 newtons, que la masa es de 200 kilos y por lo tanto el peso calculado es de 2000 newtons. Por lo tanto, la fuerza normal, que es igual al peso por estar en un plano horizontal, es también de 2000 newtons, puesto que el objeto está en equilibrio en el eje vertical, ni sube ni baja. Esta fuerza y esta tienen que ser iguales. A partir de la fuerza normal, calculamos la fuerza de rozamiento con la siguiente expresión. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal, es decir, 0,1 por 2000, que nos da un total de 200 newtons. Esa fuerza de rozamiento la vamos a dibujar siempre en sentido contrario al movimiento. Aquí veréis el número 198 porque es el cálculo que hace la aplicación, pero en nuestro caso es 200, puesto que hemos cogido G como 10 en vez de como 9,8, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la clave. Si una persona empuja con una fuerza de 300 newtons hacia la derecha y existe un rozamiento de 200 newtons hacia la izquierda, aparece por lo tanto una fuerza resultante hacia la derecha de 300 menos 200 igual a 100 newtons. En virtud del segundo principio de la dinámica, donde si hay una fuerza resultante actuando sobre un objeto, el objeto acelerará, podemos calcular dicha aceleración con la siguiente ecuación. La aceleración impresa a un objeto de masa m es igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra, es decir, la resultante partido por la masa. En nuestro caso, la aceleración de la nevera, de la vagoneta, será de 0,5 metros por segundo al cuadrado, en virtud de la segunda ley de Newton. Una vez que ya tenemos calculada dicha aceleración, sabiendo que el movimiento que va a proporcionar la fuerza motriz es de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, escribimos la ecuación de la velocidad en función de la aceleración y sustituimos t igual a 10. Bien, pues aquí lo tenemos. La velocidad al cabo de 10 segundos es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que el objeto lleva en marcha, es decir que su velocidad final será de 5 metros por segundo, equivalente a 18 km por hora. Y por último, para calcular la distancia recorrida durante esos 10 segundos,
hacemos uso de la ecuación de la posición en función del tiempo en la ecuación del MRUA. Una vez hecho el cálculo, observamos que la distancia recorrida al cabo de los 10 segundos es de 25 metros, tal y como arroja la ecuación de la posición en función del tiempo para el MRUA. Pasamos al apartado siguiente. Bien, pues en este segundo apartado, donde se nos dice que la fuerza hacia adelante se rebaja hasta los 200 newtons y por lo tanto es suficiente como para equilibrar la fuerza de rozamiento hacia atrás, se nos pide calcular cuál será la velocidad de la vagoneta al cabo de los 15 segundos. Teniendo en cuenta la primera ley de Newton que aprendimos en un vídeo anterior, que nos dice que si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, entonces el objeto, si estaba en reposo, sigue en reposo, o si ya llevaba una velocidad, tiene que moverse con un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos al vídeo, vemos que en el momento en el que el objeto relaja la fuerza, el monigote relaja la fuerza, ya llevaba una velocidad de 5 metros por segundo. Observaremos qué es lo que ocurre durante el movimiento. Y es que efectivamente la velocidad del cuerpo se mantiene constante, es siempre 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Así que la solución es muy sencilla. Dado que la suma de las fuerzas es igual a 0, las que actúan sobre el objeto, y la velocidad se mantendrá constante a 5 metros por segundo, aplicando la ecuación del MRU, espacio recorrido igual a velocidad por el intervalo de tiempo que está en movimiento, 5 por 5 será igual a 25 metros totales los recorridos por el objeto durante esos 5 segundos. Y ahora pasamos al intervalo siguiente, al apartado siguiente. Bien, pues por último, en esta última parte, donde hay un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, vamos a ver cómo cuando desaparece la fuerza impulsora, la fuerza que va empujando el coche hacia adelante y compensando la fuerza de rozamiento, veremos que aparece una fuerza resultante, que es la de rozamiento, que provocará sobre un objeto de masa m un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa, que vamos a calcular como aceleración igual a la fuerza de rozamiento partido por la masa. Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso en el que desaparece la fuerza. Veremos cómo cuando el hombre deja de impulsar, la única fuerza que existe sobre la masa es la de rozamiento y esa fuerza de rozamiento detiene la nevera, la vagoneta, en una determinada distancia que tenemos que calcular y en un determinado tiempo también. Vamos a ello. La aceleración viene dada por la fuerza de rozamiento que ponemos con signo negativo, puesto que es opuesta al movimiento partido por la masa. Y esto nos da un valor de menos 1 metro por segundo al cuadrado. Con esa aceleración y con la velocidad inicial que llevábamos de 5 metros por segundo, calcularemos el tiempo de frenado. Ahí lo tenemos. Se detiene en 5 segundos. Y por último, con la aceleración y el tiempo de frenado, vamos a calcular la distancia total recorrida, distancia de frenado en este tercer tramo. Haciendo el cálculo con esta ley, la tercera ley de la cinemática, conociendo la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial, que es 5, la aceleración, que es menos 1, que la hemos calculado aquí arriba, podemos despejar la distancia de frenado, que nos sale una cantidad de 12,5 metros recorridos desde el MRU hasta el reposo. Por lo tanto, ahora, con la distancia calculada en los 3 tramos, podemos calcular la distancia total recorrida por el objeto. Pues 62,5 metros es la distancia total recorrida por el objeto en todo el proceso. Bueno, pues por último, en el apartado E, donde se nos pide pintar los gráficos del movimiento, lo que podemos ver es que en el gráfico de la velocidad frente al tiempo tenemos la típica forma trapezoidal de la línea recta ascendente que nos indica que la aceleración es positiva. Luego el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado como recta horizontal y el movimiento rectilíneo uniforme recta horizontal y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa en recta descendente. Ya sabemos también que si pintamos el área de este trapecio, obtendremos la distancia total recorrida, ¿vale? El área que encierra la curva de la gráfica de la velocidad frente al tiempo es siempre la distancia total recorrida. Y podéis ver que son los 25 más 25 más 12,5. Por último, en la gráfica de la fuerza frente al tiempo y la aceleración frente al tiempo, que tienen el mismo aspecto, veremos siempre una forma escalonada y discontinua, gráfica discontinua, ¿vale? Una primera fuerza positiva, una fuerza 0
y una fuerza negativa, siendo esta fuerza siempre la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y en consecuencia, puesto que la aceleración es la fuerza partido por la masa y la masa es un número positivo, la aceleración tendrá siempre también una forma escalonada, igual que lo tiene la gráfica de la fuerza. Bueno, pues este ejercicio típico de plano horizontal es un ejercicio de examen, un ejercicio modelo que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar. Nos vemos en el siguiente vídeo.